El segundo Congreso Internacional de Ciencias Forenses llega gracias a Lodox, Hotel Mercure, Parmentier, Darío Cagüeñas, UEN, Universidad de España y México, S Café, organiza INSFOR, especialista en ciencias forenses. Tras la huella, el podcast. Un vistazo a las ciencias forenses y sus especialidades, temas de investigación, estudios de casos a través de la historia, análisis, debate, aprendizaje y entretenimiento en el ámbito forense. Acompáñanos a descubrir la verdad detrás de cada misterio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tras la Huella. Hoy contamos con la presencia de dos destacados profesionales. Con nosotros está la doctora Diana Márquez, experta en criminología y justicia juvenil, y el mayor Oscar Puebla, profesional en las ciencias policiales con una trayectoria destacada en el análisis de la conducta criminal. Bienvenidos. Agradecemos mucho su tiempo y vamos a iniciar con las preguntas. Doctora, ¿por qué decidió especializarse en el sistema judicial para adolescentes? O sea, ¿qué fue lo que le impulsó a dedicarse solamente a los adolescentes en sí? Mi proceso laboral estuve en la comunidad para menores en conflicto con la ley en México. Esto es en la Ciudad de México. Y estaba en el área de recepción y externación. ¿Qué significa esto? Que recibes a los adolescentes que tuvieron un conflicto con la ley, una conducta tipificada como delito, y obviamente utilizas herramientas criminológicas para poder extraer información de ellos y poderles realizar su perfil, que en este caso se llama Programa Personalizado de Ejecución de la Medida. Entonces, el estar en contacto con adolescentes en conflicto con la ley me hizo concientizar sobre el ejercicio de la criminología en la sociedad y la falta de responsabilidad de la sociedad y de los profesionales en criminología y de la carencia de especialidad en el tema del adolescente en conflicto con la ley. Todo esto yo creo que se alineó con el universo, porque posterior a este pensamiento, en México se establece la necesidad de una ley especial para adolescentes en conflicto con la ley. Se hace una reforma y justamente en esta reforma piden exclusivamente que todos los profesionales que trabajen con el adolescente en conflicto con la ley debe de ser especialista. Es decir, independientemente de la profesión que tengas en donde interactúes con el adolescente en conflicto con la ley, debes de ser especializado, ¿no?, en el trato con ellos, porque sabemos que un adolescente pues está en proceso de culminar su personalidad, ¿no?, para tener ya una responsabilidad social y jurídica, hablando ya de términos legales. Entonces, esta situación donde te piden ya ser especializado y mi pensamiento criminológico me hizo llegar a tomar la decisión de especializarme en este tema, porque además el tener el contacto con un adolescente que ya cometió un delito te hace reflexionar mucho sobre la prevención y las criminologías específicas, ¿no? En mi caso soy criminóloga especializada en criminología escolar y victimológica. Esto, aunado a la especialización del adolescente en conflicto con la ley, me hace ser y sentirme responsable como profesional y como ser humano de emitir ya acciones preventivas dentro de la criminología y la sociedad. Muchas gracias. Mayor Oscar, mi pregunta es, ¿qué lo motivó a convertirse en un experto en el análisis de la conducta humana? Buenos días con todos. Si bien en el 2018 por ahí nace la idea con otra persona de inmiscuir el tema de qué se trataba la perfilación criminal, si bien nosotros desconocíamos, hasta ese momento yo había ya tenido varios años en el campo investigativo, si bien yo tengo una trayectoria más o menos de unos 20 años en
el tema policial, pero casi toda esta trayectoria ha estado en el tema investigativo. Estos últimos 6 años es el tema que nosotros nos inmiscuimos en el tema de la perfilación criminal. Si bien en ese momento con una persona tratamos de ver el tema de qué se trataba, quiénes son los expertos, quiénes eran las personas que estaban vinculadas, si bien empezamos a leer varios artículos, claro que eso no fue lo suficiente. Como en Estados Unidos, ustedes saben que Robert Redler empezó con el tema de que empezaron a crear un equipo metodológico entre psicólogos, psiquiatras, por ciertos casos de conmoción que pasaban en Estados Unidos, y prácticamente hay ciertas conductas que dejaban ciertos victimarios y que entonces ellos empiezan a analizar, empiezan a vincular, empiezan a analizar ciertos comportamientos, y eso prácticamente es el despunte para que ellos creen su unidad. Esto nos llamó la atención, empezamos a especializarnos, primero traemos gente que nos especialice de Colombia, que ya formaban un equipo de perfilación criminal allá, ellos prácticamente nos especializan. Tenemos también capacitadores que fueron docentes de España, y después nosotros proponemos la idea de este tema de crear la sección de perfilación criminal en el 2018, después de ya capacitarnos, y prácticamente ya a partir de ahí fue el comienzo de realizar ya un tema de una maestría en perfilación criminal y detección de la mentira con especialistas de España, que son los que prácticamente fueron los que fueron nuestros pioneros en esta sección para catapultarnos a nivel nacional en varios casos que se fue analizando, y después prácticamente ya nos fuimos especializando en otras maestrías, que fue una la que terminé el año pasado, que es de comportamiento no verbal. Y prácticamente ya este tema nos interesa mucho, porque todo este tema a veces nosotros tenemos la idea de que el psicólogo solo es la persona que le analiza o prácticamente está para ciertas cosas, o solo la parte clínica, pero totalmente descartamos esa idea y empezamos nosotros a analizar o prácticamente a hacer entender a la policía que el tema de la perfilación criminal tiene otro vínculo, otro análisis técnico, científico, y si bien puede ayudar a las líneas investigativas, y eso prácticamente es lo que hemos venido haciendo este tiempo, con varios casos de conmoción social y conmoción nacional, y que hemos tenido los resultados efectivos. Muchas gracias. Bueno, doctora Diana, ¿cómo cree usted que el sistema juvenil aquí en el Ecuador, sabiendo que es docente también y que ha trabajado también con la Policía Nacional del Ecuador, puede mejorar para garantizar la rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley y prevenir la reincidencia? Primero, creo que respetar los estatutos internacionales que se tienen para tratar al adolescente en conflicto con la ley, que aquí en Ecuador es menor infractor, ¿no? Teniendo como claros los conceptos. Creo que si se respetaran, todos los países respetaran estos acuerdos internacionales con relación al tema del adolescente en conflicto con la ley o menor infractor, hablando de Ecuador, se tendría un mejor desarrollo de los ejes de reinserción social, ¿no? Estos ejes de reinserción social que están establecidos en las directrices de Ried nos señala que el adolescente que ya tuvo un conflicto, una conducta tipificada como delito, debe para reinsertarse tener educación, deporte, salud, capacitación para el trabajo y talleres. Y obviamente disminuir la reinserción social. Para hacerlo tendríamos que disminuir el índice del adolescente en conflicto con la ley o del menor infractor. Y esto lo voy a decir en una sola palabra: responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es fundamental tanto para la policía, para la sociedad, para el elemento fundamental que es parte del factor exógeno, que es la familia. Si todos tuviéramos esa responsabilidad, tendríamos una disminución del menor infractor en Ecuador. Y la reinserción social mejoraría si se siguieran los estatutos internacionales. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los factores, como por ejemplo la responsabilidad en los adolescentes, por decirlo así, cuáles son los factores que llevan a que un adolescente se vuelva infractor?
Acuérdense que el ser humano es biopsicosocial. Independientemente de que seas niño, adolescente, adulto, todos somos biopsicosociales. ¿Qué significa esto? Que los elementos que nos rodean en la esfera social van a contribuir o van a alimentar a tu esfera psicológica y a tu esfera biológica. Entonces, esto es caso por caso. Cada uno de nosotros venimos de una familia conformada de diferente forma. Algunos venimos de familias monoparentales, otros venimos de familias biparentales, otros de familias compuestas. Son 9 tipos establecidos de familias. Y estas familias, a su vez, te transmiten, ¿no?, educación, valores, te transmiten ejemplo, ¿no? Tenemos la teoría del aprendizaje, que es una de las teorías que más me gustan porque justamente nos ayuda a identificar los elementos que predisponen al sujeto, en este caso, respondiendo a tu pregunta, que predisponen al sujeto a cometer una conducta tipificada como delito. Para efecto del menor infractor ecuatoriano, ¿no?, aterrizándolo ya para Ecuador, considero que sí, uno de los factores fundamentales es el exógeno, porque es el que está alimentando a la esfera biológica y a la esfera social, ¿no? El primer elemento del factor exógeno que nos interesa analizar siempre, ¿no?, que tenemos incluso en primer plano, hablando de la criminología general, es el elemento del factor familiar, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Si tú tienes una familia compuesta, biparental, monoparental, negativa, el ser humano va a impelar, va a recibir, va a nutrir su esfera biológica y su esfera psicológica negativamente. Claro, cabe señalar que, insisto, es caso por caso, puede haber sus excepciones, ¿no? Pero sí es importante que para poder responder esta pregunta tenemos que posicionarnos, ¿no? El ser es biopsicosocial y es caso por caso, ¿no? Caso por caso. Bien, muchas gracias. Espero haber disipado tu duda. Muchas gracias. Bueno, Mayor Oscar Puebla, ¿cómo usted considera que la perfilación criminal y el análisis de la conducta humana pueden influir en la prevención del delito? Bueno, hay una frase que bueno, siempre ahí en las presentaciones indico que si es que conocemos a la víctima, pues podemos conocer a los victimarios. Y un caso sencillo, en un tema de violencia intrafamiliar, que si bien podemos ahí cerrar el círculo íntimo de la víctima que está siendo atacada por el posible victimario, nosotros podemos ya identificar quién es el victimario o los victimarios que le están prácticamente golpeando, le están interactuando a la víctima y está ocasionando ese hecho. Entonces este es un ejemplo un poco hipotético, simple, pero si ya vamos en el tema de prevención, nosotros podemos identificar ciertos, tanto casos muy sencillos como más macros. Ejemplo, ahora estamos nosotros haciendo el tema de identificación de la perfilación criminal en las organizaciones criminales. Si bien eso prácticamente nosotros tenemos que hacer por la necesidad de nuestra sección, porque si bien ahorita estamos en un boom de las organizaciones criminales y en México igual, por el tema del narcotráfico, por el tema de la minería ilegal, por la trata de personas, entonces nosotros si empezamos a hacer estos análisis, podemos nosotros expandir la perfilación criminal y crear nuestra propia metodología y nuestros propios análisis. Pero si nos cerramos en el campo de que solo la perfilación criminal tiene que identificarse a asesinos seriales o violadores seriales, prácticamente estamos completamente cerrándonos nuestra capacidad operativa y nuestra capacidad de análisis. Entonces, si nosotros podemos expandirnos y aplicar la técnica de perfilación criminal en otros ámbitos, vamos a nosotros a cumplir en esa necesidad y vamos a poder prevenir el tema tanto de seguridad y lo que nosotros podamos realizar. Muchas gracias. Mayor, usted ha visto cómo ha evolucionado la perfilación criminal dentro del Ecuador. ¿Podría describirnos más o menos de este proceso?
Claro, bueno, yo les hablo dentro de la policía y dentro de la parte investigativa también de fiscalía, si bien los conocimientos o casos que nosotros también vamos realizando, como les dije, desde el 2018. Si bien nosotros tenemos, digamos, un tema de déficit o prácticamente de que no tenemos un software o cierta información de base de datos para trabajar por variables. Ejemplo, si empezamos nosotros a analizar de personas desaparecidas con ciertas características y nosotros queremos primero analizar eso de forma prácticamente macro y llegar prácticamente de lo general a lo particular, no tenemos esa información y ese es uno de los déficits que tenemos como sociedad o como pueblo ecuatoriano. Si bien nosotros tenemos que analizar caso a caso y ver ciertos comportamientos de cómo fue las desapariciones, si bien nosotros si queremos analizar desapariciones que un victimario esté moviéndose de Quito a La Tacunga o ciertos sectores aledaños, esa información no tenemos y esa es una parte del déficit que podemos nosotros tener por ahora. Pero eso prácticamente nosotros hemos analizado, hemos creado ciertas bases en Excel para trabajar y eso prácticamente ha permitido de alguna forma llevar a un análisis primario para después nosotros realizar un análisis un poco ya más complementario y eso nos serviría prácticamente para estos análisis y estos comportamientos de la gente y para solventar su necesidad. Muchas gracias. Doctora Diana, ¿cuáles usted considera que son los aspectos más críticos que deberían ser comprendidos por los profesionales que trabajan con los adolescentes en conflicto con la ley o menores infractores aquí en Ecuador? Los conflictos. Creo que el principal conflicto es que no se haga trabajo en equipo. Y esto es una excelente pregunta porque me voy a extender un poco. Esto justamente es lo que buscamos en INSFOR. Buscamos formarlos no solamente con la academización de las asignaturas, ¿no? Criminología, sociología criminal, bases biológicas, ¿no? No solo es enseñarles esas asignaturas, sino también es enseñarles metodologías de trabajo profesional real, ¿no? No el imaginario, sino la realidad. Los que han tenido oportunidad de estar en mi clase, es uno de los ejes por los cuales me conduzco justamente, ¿no? Y esta metodología implica trabajo en equipo. El trabajo en equipo suena muy sencillo, pero no es nada fácil. Entonces, si nosotros les enseñamos a ustedes a trabajar en equipo como profesionales, ya en el ámbito laboral, se les va a hacer muy fácil, ¿no? Ya llevarlo a la praxis, que es justamente la deficiencia que tenemos, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. Trabajar en equipo ya profesionalmente es un tema complicado. Y sobre todo cuando no somos de la misma carrera, ¿no? De la misma licenciatura. Para el caso del menor infractor o del adolescente en conflicto con la ley, hablamos de un consejo, ¿no? De un grupo interdisciplinar de profesionales, psicólogo, médico, abogado, criminólogo, trabajador social. Entonces, estos profesionales estamos, si bien en el área de las ciencias sociales, uno del área médica, tenemos que trabajar en equipo, hacer interdisciplina, porque nos interesa un objetivo, un ser biopsicosocial menor de edad. Entonces, para poder sacar adelante al menor en conflicto con la ley, hay que trabajar en equipo, haciendo interdisciplina, que de por sí nosotros como criminólogos criminalistas somos interdisciplinarios. Es más, ya estamos en la transdisciplina, ¿no? Ya hay neurología criminal, ya hay cibernética criminal, ¿no? Ya tenemos muchas áreas en transdisciplina.
Y en ese sentido demostramos que el trabajo en equipo puede mejorar para prevención o para reacción, dependiendo del tema. En el caso del menor infractor o del adolescente en conflicto con la ley, sí necesita del trabajo interdisciplinar de otros profesionales y del propio criminólogo criminalista. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para ambos. Dentro de su carrera profesional, ¿cuál creen que ha sido el desafío más complejo que han enfrentado y cómo han llegado a solucionarlo, por así decirlo? Bueno, ahí una experiencia como un caso, una anécdota. Si bien ahí mis jefes inmediatos en algún momento decían, bueno, si usted ya está especializado, ya conoce de la perfilación criminal, bueno, el tema más conflictivo acá es la ciudad de Guayaquil. Si bien ahí, si ustedes van allá, hay por el momento más o menos unas 2.000 muertes más o menos violentas. Entonces asumimos que si es que va el perfilador podría solucionar este tema. Pero llegamos a ese momento a la ciudad y la verdad, ahí prácticamente ciertas ideas que se fueron concretando y cómo arrancábamos si las organizaciones criminales tienen ciertos ya territorios prácticamente ya complementados o tienen ya, digamos, tienen delimitados. Entonces la idea era de, ya bueno, nosotros nos enviaron, ya mi jefe me envió, me dijo, bueno, ya usted con su especialización, con tu equipo de trabajo, vean qué puedan solucionar y si es que pueden reducir las muertes violentas. Si bien claro que ahí fue como que ustedes son los especialistas, vayan allá y naden si es que pueden. Si bien en ese momento no nos ahogamos, pero tratamos de solventar, empezamos a cruzar ideas, si bien uno también va cotejando, como decía la doctora, con otros especialistas, y esto no es de solo ir en el camino, siempre los trabajos son multidisciplinarios, y los casos que hemos resuelto nosotros o mi equipo de trabajo siempre es un equipo multidisciplinario, siempre con otras, digamos, dos cabezas piensa mejor que una, como el dicho lo dice, ¿no? Pero entonces en este caso nosotros nos fuimos a Guayaquil y no sabíamos nosotros qué hacer. Llamamos por ahí a personas que ya tenían un poco más de experiencia en este tema de perfilación criminal, a España y a otras personas en Colombia, porque si bien Colombia ya tiene este tema de la criminalidad, de lo que nos está pasando hoy como sociedad ecuatoriana, ellos prácticamente ya tuvieron hace años este tema, este problema. Entonces ellos ya tienen ciertas experiencias en ese tipo de violencia criminal. Entonces nosotros nos fuimos a Guayaquil, llegamos y empezamos a hacer ciertos análisis de estas organizaciones, empezamos inclusive ciertas filosofías o ciertas metodologías, se podría decir, o ciertos conocimientos, ejemplo como los Latin Kings, empezábamos a ver que ellos tenían inclusive ciertos libros donde tenían cómo eran las organizaciones, cómo era su estructura, y prácticamente si nosotros podemos conocer la organización, podemos saber las conductas que tienen estas personas y cómo llega prácticamente la persona que en un momento ingresa a la organización y cómo puede llegar a ser un líder. Prácticamente si nosotros podemos conocer esas fortalezas y esas debilidades como un especialista, eso va a ser prudente para que las líneas investigativas sean también objetivas y no simplemente con una fuente humana como trabaja el investigador. Y eso prácticamente fue complementando, fue haciendo prácticamente, creando una metodología o un procedimiento, y empezamos a analizar estas organizaciones, empezamos inclusive a delimitar que ciertas organizaciones estaban ocupando cierto armamento que hacían por un gusto como tal. Cuando nosotros o mis profesores decían ciertos comportamientos que hace una persona, lo hace esa persona y no la persona que está al lado tuyo. Ejemplo, si a mí me gusta comer cierta comida, es porque a mí me gusta ese comportamiento, tengo yo, y así le vamos levantando un perfil criminal, y esto es importante. Si bien los gustos también de las organizaciones, de qué armamento hacen, cómo se mueven, eso también vamos nosotros haciendo un análisis, y de eso nos sirvió para realizar ciertos muestreos, para no solo hacer en Guayaquil, sino hacer en otras provincias conflictivas, y a traer ciertos muestreos que tal vez hubiese sido más prudente hacer un muestreo de unos 200, 300 casos, pero lo que nos sirvió nos dio una lectura clara
para solventar ciertas interrogantes que teníamos y por ahí indicar lo que íbamos trabajando. Y eso prácticamente es un desafío porque, como les digo, a veces nosotros nos pueden delegar un caso como especialistas o como ustedes están prácticamente estudiando. Cuando terminen sus estudios van a ser unos técnicos, unos especialistas en estas áreas y les van a delegar ciertos casos. Pero ahí va a haber casos que en definitiva la Fiscalía o la necesidad prácticamente nos envíen ciertos casos para analizar. Y ahora ustedes ven que el auge del tema de la criminalidad, de la criminología, y si nosotros nos ponemos o nos cegamos solo en un caso o decimos, bueno, analicemos solo un violador, acá un comportamiento de carácter conductual, pero si nosotros vamos expandiéndonos un poquito más allá, vamos a realizar ciertos análisis y eso va a ser desafío para cada uno de ustedes. Y ese es un mejor consejo. Y el que persiste alcanza. Ahora estamos, bueno, mi equipo de trabajo está por hoy día. En estos momentos vamos como unos 4 meses ya en el oriente por un tema de conflictivo, por los temas de lo que se van creando este tema de la violencia criminal. Y si bien nosotros ya con la experiencia que hemos adquirido en estos años, no se nos hace más fácil, pero vamos nosotros con toda la experiencia, vamos ya haciendo ciertos análisis y eso ya va teniendo ciertas líneas para que les sirva a los investigadores y ellos pueden tener las ideas más claras de lo que está pasando. Gracias. El mayor reto han sido muchos. Primero, ser mujer. Ser mujer en las ciencias forenses ha sido el mayor reto. Ser mujer criminóloga, criminalista, estar en un área donde predominaban, en mi contemporaneidad, predominaban los hombres, ese ha sido mi mayor reto. Y la mayor dificultad, sobre todo cuando estaba en el sistema penitenciario, el llegar, ¿no? Y ver a los PPLs y que ellos reconocieran que quien nos iba a entrevistar, que quien nos iba a canalizar era una mujer de entrada, eso es un gran reto. Que los compañeros profesionales te vean y digan, es mujer, ¿cómo? Como una criminóloga, ¿no? El profesional te ve como raro. El PPL dice, ¿cómo ¿no? El adolescente con la ley te ven como una maestra, ¿no? Como la miss, como la tutora, pero ya cuando estás en el ejercicio haciendo entrevista, la entrevista es uno de nuestros mayores retos como criminólogos, porque no hacemos una entrevista policial, no hacemos una entrevista psicológica, hacemos una entrevista criminológica. Entonces es uno de los mayores retos, ¿no? El ser mujer de esta área, el llegar a otros países, ¿no? Tuve la oportunidad de capacitar a los policías de Ecuador al área de muertes violentas, no sé si lo dije bien, y la verdad es que muchos, si en México fue un reto, en Ecuador, o sea, tienen, con todo respeto, como la maestra es mujer, criminóloga, o sea, ella me va a enseñar, los policías súper rudos, ¿no? Con todo respeto. Sí tenemos la capacidad, si te preparas, si te academizas, si aprendes, si concatenas, sí, claro que se tiene la capacidad. Si además tienes el trabajo de campo, ¿no? La expertise académica y de campo, eso robustece tu capacidad. Y si el mayor reto es ser mujer, claro que puedes salir. Y además en esta área, claro que puedes salir. Es un reto que yo ya libré. Y que bueno, nosotras, la doctora Blanca también creo que ha sido parte de este proceso, la gente de nuestra edad,
Ya les abrimos ese camino a ustedes. A mí me da un poco, o sea, sonrío porque ahorita lo digo súper light, ¿no? Sí, ese es un reto, pero la verdad cuando lo viví y sigo teniendo ese reto, quiero publicar mi libro y ¿qué creen? ¿A quién creen que le dan prioridad? A los hombres, claro. Claro, entonces cuando te hablan y te dicen, oye, quiero hacerte una entrevista, es gente que rompe rompe junto con nosotras las mujeres, eso, ¿no? No le hablan a los hombres criminólogos, sino le hablaron a Diana, a la mujer, a la criminóloga. Entonces, eso es un gran reto y ¿qué creen? Ya les abrimos la puerta, ¿no? En México, en Ecuador y en muchos lugares del mundo. Ese es el mayor reto al que nos enfrentamos la gente de mis contemporáneas. Ustedes ya la tienen más fácil. Solo tienen que estudiar, aprender bien, concatenar. Muchas gracias. Bueno, esas han sido todas nuestras preguntas por el episodio de hoy. Agradecemos enormemente a la doctora Diana Márquez y al mayor Oscar Puebla por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias que son muy valiosas. Y hasta pronto, eso es todo por hoy. Gracias. Tras la huella, el podcast. El segundo Congreso Internacional de Ciencias Forenses llega gracias a Lodox, Hotel Mercure, Parmentier, Darío Cagüeñas, UEN, Universidad de España y México, S Café. Organiza INSFOR, especialista en ciencias forenses. Innovation and creativity have propelled the evolution of healthcare through the ages. The story of Lodox Systems is a story of how the application of innovative thinking and ingenuity can challenge existing paradigms and ultimately result in better, more effective healthcare practices. And there's no denying that the Lodox is probably the most significant development in radiologic implementation or technological innovation as far as forensic pathology is concerned. One of the major advantages is that in a busy facility like ours, it's ideal for us to be able to scan and to develop radiologic images of these bodies even before we start the autopsies. Our systems are capable of producing full-body X-ray images in an incredible 13 seconds. And this high speed is not the only feature. We have combined these unprecedented speeds with a minimal radiation dose, while at the same time presenting an image of exceptional quality. As a result of its unique set of characteristics, the Lodox solution is incredibly well suited for operation in trauma hospitals and forensic pathology facilities. Lodox provides a complete picture of a subject's state and injury pattern. Fast, accurate information saves time in forensic pathology investigations
by guiding the determination of the cause of death, showing the location of injuries and foreign objects throughout the body. The advantage, of course, with LODOX is that using both a lateral and an AP scan, which can be done within a few minutes, allows us to very accurately identify not only the number of projectiles, but the nature of the projectiles and their anatomic locations. The other consideration is that we can LODOX the body or scan the body within a body bag. Initially, it's not necessary to expose the body or expose any person working with the body to the raw material. It also allows for a high throughput, allowing staff to process bodies quickly, while its high-quality imaging provides clarity and surety, leaving all guesswork behind. There is no known alternative solution that matches the LODOX scanner in the medical X-ray sphere globally. With offices in Johannesburg, South Africa and Mentor, Ohio in the United States, LODOX is superbly positioned to make an impact right across the globe. At LODOX, we define our future as the partner in trauma and forensic pathology excellence via the creation of value through strategic investments in people, ideas, and technology. LODOX, saving lives through innovative solutions.